Existe una técnica que Carl Jung enseñó a sus pacientes más atormentados, una técnica que transformaba a las víctimas en fortalezas inatingibles, una técnica que hacía que los narcisistas perdieran completamente el control, no por confrontación, sino por algo mucho más poderoso, el vacío. Hoy vas a aprender el método de la roca gris. Y cuando termines de ver este video, el narcisista en tu vida nunca más va a poder manipularte de la misma forma. Pero antes de que pienses que esto se trata de esconderte o fingir que no te importa, déjame contarte algo que Jung descubrió y que lo cambia todo. La no reacción no es pasividad. Es una forma de guerra psicológica. Es el arma más devastadora contra quien se alimenta de tu energía emocional. ¿Ya te diste cuenta de que cada vez que reaccionas, ya sea con rabia, tristeza, miedo, o incluso intentando explicar tu posición, el narcisista parece ganar más fuerza? Que cuanto más intentas defenderte, más te ataca. Eso no es coincidencia. Jung identificó que ciertas personas funcionan como parásitos energéticos. Ellas no quieren resolver conflictos. Ellas quieren tu reacción. Tu dolor las alimenta. Tu confusión las fortalece. Y cada vez que respondes emocionalmente, estás entregando exactamente lo que necesitan para continuar el ciclo. Esto tiene un nombre. Jung lo llamaba suministro narcisista. Y sin ese suministro, el narcisista entra en colapso. El método de la roca gris se trata de cortar ese suministro de forma quirúrgica. Se trata de que te vuelvas tan desinteresante, tan predecible, tan gris, que el narcisista simplemente pierde el interés en atacarte, porque no consigue extraer nada de ti. Pero atención. Esto no se trata de anularte, se trata de proteger tu energía vital mientras planeas tu próxima jugada. Es la diferencia entre un guerrero que escoge sus batallas y una víctima que reacciona a todo. Ahora, ¿por qué este método funciona tan bien? Jung explicó que el narcisista opera a partir de un vacío interno profundo. Él no posee una fuente propia de autoestima o satisfacción. Él necesita constantemente robar esas cosas de los otros. Y la forma en que él roba es provocando reacciones emocionales intensas. Cuando gritas, él se siente poderoso, porque consiguió sacarte de control. Cuando lloras, él se siente importante, porque causó impacto en ti. Cuando intentas argumentar lógicamente, él se siente superior, porque te mantuvo presa en el juego de él. Pero, ¿qué pasa cuando simplemente no reaccionas? El narcisista entra en pánico, porque de repente está mirando a un espejo que no refleja nada. Y para alguien que depende del reflejo de los otros para existir, eso es aterrorizante. Jung documentó casos de pacientes que aplicaron esta técnica y observó algo fascinante. Los narcisistas primero intensificaban sus ataques desesperados por una reacción, y después, cuando percibían que no funcionaba más, simplemente se iban a buscar otra víctima. Déjame contarte un caso que Jung registró en sus escritos y que ilustra perfectamente cómo esto funciona. Una paciente de él, que llamaré Guadalupe, estaba casada con un hombre que la humillaba diariamente. Cada vez que ella llegaba del trabajo, él encontraba algo para criticar. La comida no estaba buena, la casa no estaba limpia, ella se había demorado demasiado. Cada crítica era seguida de horas de discusión, porque Guadalupe intentaba defenderse. Jung orientó a Guadalupe a aplicar una versión de lo que hoy conocemos como método de la roca gris. En la próxima vez que el marido criticara, ella debería simplemente decir, «Entiendo», y no continuar. Guadalupe hizo eso,
Y lo que sucedió fue exactamente lo que Jung previó. En la primera semana, el marido intensificó las críticas. Se puso más agresivo. Intentó de todas las formas arrancar una reacción de ella. Guadalupe mantuvo el método. Entiendo. Ok. En la segunda semana, él cambió de estrategia. Comenzó a llorar. Dijo que ella no lo amaba más, que él solo quería lo mejor para ella. Guadalupe mantuvo el método. Siento mucho que te sientas así. Y no continuó. En la tercera semana, él comenzó a ignorar a Guadalupe completamente, lo que Jung llamaba el tratamiento silencioso invertido. Él esperaba que ella viniera atrás de él, pidiendo para conversar, implorando atención. Guadalupe mantuvo el método. No fue atrás. Continuó su vida normalmente. En la cuarta semana, algo sorprendente sucedió. El marido comenzó a ser gentil, trajo flores, elogió la comida, preguntó sobre el día de ella. Y aquí está el punto crucial que muchos no entienden. Guadalupe no cayó en esa trampa. Ella reconoció que esto era apenas una táctica más para tenerla de vuelta bajo control. Ella respondió con educación, pero sin vulnerabilidad. ¡Qué bien! Gracias. Todo bien. Después de 2 meses aplicando consistentemente el método, el marido desistió de Guadalupe como fuente de suministro. Él aún vivía con ella, pero ya no la atacaba, porque atacar a Guadalupe se había tornado inútil. Era como intentar intimidar una pared. Jung documentó que Guadalupe eventualmente consiguió divorciarse de ese hombre, pero durante el período en que ella fue obligada a convivir con él, el método de la roca gris fue lo que la protegió de más daño psicológico. Esta historia ilustra algo fundamental. El método funciona, pero exige consistencia absoluta. Cualquier reacción alimenta el ciclo. Voy a enseñarte los 5 pilares del método de la roca gris. Cada uno de ellos fue derivado de los escritos de Jung sobre protección psicológica y límites energéticos. Y si aplicas todos los 5, te vas a volver, literalmente, inaccesible para cualquier manipulador. Primer pilar, respuestas monosilábicas. Cuando el narcisista te provoca, tu respuesta debe ser lo más corta y neutra posible. Sí, no, tal vez, entiendo. Ok. Nada de explicaciones, nada de justificaciones, nada de detalles. Jung observó que explicar es una forma de entregarse. Cuando explicas por qué hiciste algo o por qué te sientes de determinada forma, estás dando munición al narcisista. Él va a usar cada palabra tuya contra ti en el futuro. Por ejemplo, si el narcisista pregunta ¿dónde estabas?, la respuesta no es un reporte completo de tu día. La respuesta es ¿por ahí? Si él insiste, la respuesta continúa siendo ¿por ahí? Si él se irrita, tú simplemente observas la irritación de él, sin reaccionar. Esto parece simple, pero es extremadamente poderoso, porque estás quebrando el patrón de interacción que él espera. Él espera que te defiendas. Él espera que des detalles para él distorcer, y cuando no das nada, él queda perdido. Segundo pilar, tono de voz monótono. No basta que lo que dices sea neutro. Como lo dices, precisa ser neutro también. Jung escribió extensivamente sobre cómo la energía emocional se transmite a través del tono de voz, de la postura corporal, de las microexpresiones faciales. El narcisista es un especialista en leer esas pistas. Él consigue detectar la menor variación en tu tono y usar eso para atacarte. Entonces, cuando practicas el método de la roca gris, tu tono de voz debe ser completamente plano, como si estuvieras leyendo una lista del supermercado, sin altibajos, sin emoción alguna. Esto es increíblemente difícil al principio, porque tu cuerpo está acostumbrado a reaccionar, pero con práctica
lo logras. Y cuando lo logras, el efecto en el narcisista es visible. Te va a mirar, confundido. Va a intentar provocarte más. Y cuando perciba que no funciona, se va a frustrar visiblemente. Esa frustración de él es la señal de que está funcionando. Pero cuidado, no demuestres satisfacción. Tu expresión debe permanecer neutra todo el tiempo. Tercer pilar, contacto visual mínimo. Los ojos son las ventanas del alma, decía Carl Jung. Y el narcisista lo sabe. Él usa el contacto visual para dominar, intimidar y leer tus emociones. Cuando practicas el método de la roca gris, evitas el contacto visual prolongado, no de forma agresiva, desviando la mirada con enojo, sino de forma natural, como si la persona simplemente no fuera interesante, lo suficiente para mantener tu mirada. Mira hacia un lado, mira hacia abajo, mira para cualquier lado que no sea directamente a sus ojos. Y cuando necesites mirar, hazlo por un segundo, y desvía la mirada nuevamente. Esto comunica algo poderoso, sin palabras. Tú no vales mi atención completa. Para el narcisista, que necesita desesperadamente ser el centro de atención, esto es devastador. Pero aquí viene algo que nadie te cuenta sobre el método de la roca gris, algo que Carl Jung advirtió y que puede hacer la diferencia entre éxito y fracaso total. El cuarto pilar es el más crítico de todos, y también el más difícil. Cuarto pilar, ninguna información personal. El narcisista recolecta información sobre ti, como un espía recolecta inteligencia. Cada detalle que compartes, cada sueño, cada miedo, cada esperanza, todo eso se convierte en arma en sus manos. Carl Jung llamaba a esto el mapeo de la sombra. El narcisista aprende cuáles son tus puntos débiles y después ataca exactamente ahí. Entonces, cuando practicas el método de la roca gris, dejas completamente de compartir información personal. No importa cuán inofensiva la pregunta parezca, ¿cómo te fue hoy? Igual que siempre. ¿Qué estás pensando? Nada importante. ¿Qué quieres hacer en el futuro? No sé todavía. Respuestas vagas que no dan ningún material para que él use en tu contra. ¿Eso significa que vas a parecer una persona aburrida? Sí. Y ese es exactamente el objetivo. Quieres ser tan desinteresante que el narcisista pierda la voluntad de atacarte, porque no tiene más información nueva para usar. Carl Jung observó que los pacientes que aplicaban este pilar consistentemente relataban que los narcisistas comenzaban a buscar a otras personas para atacar, porque atacar a alguien sin información es como intentar jugar ajedrez sin piezas. Ahora, antes de que yo revele el quinto pilar, que es el más poderoso de todos, necesito advertirte sobre algo importante. El método de la roca gris funciona. Funciona muy bien, pero tiene un efecto colateral para el que necesitas estar preparada. Cuando comienzas a aplicar esta técnica, el narcisista va a percibir que algo cambió, y la primera reacción de él no va a ser irse. La primera reacción va a ser intensificar los ataques. Esto se llama escalada, y es completamente normal y esperado. El narcisista va a provocarte más, va a ser más agresivo, va a hacer cosas más extremas para intentar arrancarte una reacción, porque él está desesperado. Tú eras la fuente de energía de él, y de repente la fuente se secó. Carl Jung comparaba esto a un adicto en abstinencia. El comportamiento se torna errático, desesperado, impredecible. Y aquí está la parte crucial. Si cedes durante la escalada, si reaccionas una sola vez, vas a reforzar que los ataques intensos funcionan y él va a siempre escalar, a partir de ahora. Pero si consigues mantener el método de la roca gris durante la escalada, algo mágico acontece.
El narcisista eventualmente desiste, porque él percibe que no importa lo que haga, tú no vas a reaccionar. Y sin reacción, él no tiene poder. Ese es el momento en que vences. Ahora voy a revelarte el quinto pilar, el pilar que transforma a una persona que resiste en una fortaleza absolutamente impenetrable. Quinto pilar, anclaje interno. Todos los otros pilares son sobre lo que haces externamente. El quinto pilar es sobre lo que acontece dentro de ti. Carl Jung enseñó que la verdadera protección psicológica no viene de técnicas de comportamiento. Ella viene de un lugar interno sólido, que nadie puede tocar. Él llamaba a esto el self, el centro verdadero de la psique, diferente del ego, que puede ser manipulado. Cuando estás anclada en tu self, las provocaciones del narcisista simplemente no te afectan, no porque estés fingiendo que no te afectan, sino porque genuinamente no te afectan. Observas los ataques de él, como quien observa a un niño haciendo una rabieta. Puede ser ruidoso, puede ser desconfortable, pero no tiene poder real sobre ti. ¿Cómo desarrollas ese anclaje? Carl Jung recomendaba 3 prácticas específicas que te voy a enseñar ahora. Primera práctica, observación sin juicio. Cuando el narcisista ataca, en vez de reaccionar, tú simplemente observas. Notas lo que él está haciendo, notas el tono de voz de él, notas las palabras que él escoge, pero no juzgas, no piensas qué absurdo o cómo se atreve. Simplemente observas, como si estuvieras viendo un documental sobre comportamiento humano. Esa práctica crea una distancia psicológica entre tú y la situación. Dejas de ser una participante emocional y te conviertes en una observadora neutra. Segunda práctica, respiración consciente. Cuando sientas que tu reacción emocional está subiendo, te enfocas en tu respiración. Inspira lentamente, contando hasta 4. Aguanta, contando hasta 4. Expira, contando hasta 4. Carl Jung descubrió que la respiración controlada activa el sistema nervioso parasimpático y literalmente impide al cuerpo de entrar en modo de lucha o huida. Esto significa que, mismo que el narcisista esté gritando en tu frente, tu cuerpo permanece calmo. Y cuando tu cuerpo está calmo, tu mente consigue pensar con claridad. Y cuando tu mente está clara, no reaccionas impulsivamente. Tercera práctica, afirmación interna silenciosa. Mientras el narcisista ataca, repites mentalmente una frase que te ancla. Puede ser algo como, yo estoy segura dentro de mí. O, el comportamiento de él no me define. O, yo escojo no reaccionar. Esa afirmación funciona como un ancla que te mantiene en tu centro, mientras la tempestad acontece alrededor. Carl Jung observó que pacientes que practicaban esas 3 técnicas simultáneamente se tornaban prácticamente impenetrables a la manipulación. Ahora, déjame contarte lo que acontece cuando aplicas el método de la roca gris consistentemente por un periodo prolongado. Primero, el narcisista va a intentar nuevas tácticas. Si gritar no funciona, él va a intentar llorar. Si llorar no funciona, él va a intentar hacerte sentir culpable. Si la culpa no funciona, él va a intentar agradarte de repente. Esto se llama cambio de estrategia y es una señal de desesperación. Él está intentando encontrar cualquier cosa que te haga reaccionar. Mantén el método independiente de la táctica que él use. Segundo, él va a empezar a buscar reacciones de otras personas. Va a quejarse de ti con amigos en común. Va a intentar hacer que otras personas te confronten. Va a crear situaciones para exponerte públicamente. Esto se llama triangulación. Y tú debes aplicar el método de la roca gris también con esas terceras personas. Respuestas cortas, tono neutro, ninguna información, ninguna justificación. Tercero,
él va a eventualmente disminuir la frecuencia de los ataques. No porque se haya convertido en una persona mejor, sino porque atacarte dejó de ser satisfactorio. Ya no hay más retorno para su inversión emocional. Y finalmente, en muchos casos, él va a buscar una nueva víctima. Alguien que aún reacciona, alguien que aún alimenta su vacío. Y ese es el momento en que estás libre. No porque él cambió, sino porque tú cambiaste. Te convertiste en una fortaleza que él no consigue penetrar. Pero aquí está algo que Carl Jung enfatizaba y que es fundamental entender. El método de la roca gris no es una solución permanente para todos los casos. Es una herramienta de protección mientras tú no puedes salir completamente de la situación. Si tú puedes salir, si tú puedes cortar contacto completamente con el narcisista, esa es siempre la mejor opción. El método de la roca gris es para cuando tú estás obligada a convivir, ya sea porque es un colega de trabajo, un familiar, un ex con quien compartes hijos. Carl Jung era claro, la verdadera cura viene de la distancia. El método de la roca gris es la armadura que te protege hasta que consigues esa distancia. Pero déjame contarte algo que Carl Jung descubrió y que te va a dar esperanza. Él observó que personas que practicaban protección psicológica consistente no solo sobrevivían a la convivencia con narcisistas, ellas se transformaban. Algo sucede cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de dar tu energía emocional a quien no merece. Esa energía que antes era desperdiciada en discusiones inútiles, en defensas que nunca funcionaban, en lágrimas que nunca eran reconocidas. Esa energía comienza a acumularse dentro de ti. Carl Jung llamaba esto integración de la libido. La energía psíquica que antes se iba para afuera, ahora queda disponible para que la uses en tu propio crecimiento. Pacientes que aplicaban el método de la roca gris relataban que comenzaban a tener más claridad mental, más creatividad, más energía para proyectos personales, más capacidad de conexión con personas saludables. Y hace todo el sentido cuando piensas sobre esto. Si pasabas horas todo el día en conflicto con un narcisista, sea físicamente o mentalmente, dándole vueltas a las discusiones, esas eran horas que no tenías para nada más. Ahora, tú tienes esas horas de vuelta. Más que eso, cuando dejas de absorber la toxicidad del narcisista, tu psique comienza a curarse naturalmente. Los pensamientos obsesivos disminuyen, la ansiedad baja, el sueño mejora, la autoestima comienza a reconstruirse. Carl Jung observó que el método de la roca gris funcionaba no solo como protección, sino como catalizador de cura. Al desconectarte emocionalmente del narcisista, tú creas espacio interno para que tu verdadero self emerja. Y cuando tu verdadero self emerge, acontece algo mágico. Tú percibes que la manipulación solo funcionaba porque tenías heridas que el narcisista explotaba. Y ahora que tú estás protegida, esas heridas pueden finalmente cicatrizar. Carl Jung decía que el sufrimiento solo tiene sentido si lleva a la transformación. Y el método de la roca gris puede ser exactamente eso. El puente entre el sufrimiento de la manipulación y la transformación en alguien más fuerte, más sabio, más protegido. Ahora yo quiero hacerte una pregunta importante. ¿Conseguiste identificarte con lo que yo describí? ¿Reconoces esa dinámica en tu vida? Si la respuesta es sí, eso significa que ya diste el primer paso. Carl Jung decía que el reconocimiento del problema es mitad de la solución, porque ahora tú sabes que no es locura tuya. Existe un patrón, existe una explicación y existe una salida. Si conseguiste absorber lo que yo enseñé hasta aquí, tú ya estás en ventaja sobre la mayoría de las víctimas de manipuladores que nunca oyen hablar de estas técnicas. Tú acabas de recibir conocimiento que Carl Jung
desarrolló a lo largo de décadas, trabajando con pacientes en situaciones idénticas a la tuya. Conocimiento que puede literalmente cambiar la dinámica de poder en tu relación con cualquier narcisista. Cada vez que creamos contenido así, existe resistencia. Personas tóxicas no quieren que este conocimiento se esparza. Ellas prefieren que sus víctimas permanezcan en la oscuridad, reaccionando, alimentando. El super thanks allí abajo es más que apoyo financiero. Es tú diciendo, este conocimiento vale oro. Continúen revelando lo que protege a personas como yo. Tú no eres más víctima. Tú eres alguien que se protege a través del conocimiento. Ahora voy a enseñarte cómo comenzar a aplicar el método de la roca gris mañana mismo, de forma práctica y gradual. Muchas personas cometen el error de intentar aplicar todos los 5 pilares de una vez en la primera interacción con el narcisista. Esto es muy difícil y generalmente lleva al fracaso. Carl Jung recomendaba un abordaje gradual. En la primera semana, enfócate apenas en las respuestas monosilábicas. Continúa haciendo todo lo demás normalmente. Pero cuando el narcisista te provoque o pregunte algo, responde con el mínimo de palabras posible. En la segunda semana, añade el tono monótono. Ahora tú estás dando respuestas cortas en un tono completamente neutro. En la tercera semana, añade el contacto visual mínimo. Respuestas cortas, tono neutro. Y tú evitas mirar directamente para él. En la cuarta semana, añade el corte de informaciones personales. Tú paras de compartir detalles sobre tu vida, tus pensamientos, tus sentimientos. Y a partir de la quinta semana, tú comienzas a practicar el anclaje interno, observación sin juzgamiento, respiración consciente, afirmación silenciosa. Esa progresión gradual permite que tu cerebro y tu cuerpo se adapten. Y también evita que el cambio sea tan brusco que el narcisista perciba inmediatamente que tú estás usando una técnica contra él. Porque si él percibe que es una técnica, él va a intentar contraatacar específicamente la técnica. Pero si parece apenas que tú estás más distante, más desinteresada, más gris, él no va a saber exactamente qué atacar. Ahora, déjame darte algunos ejemplos prácticos de cómo el método de la roca gris funciona en situaciones reales. Situación 1. El narcisista te critica. Él dice algo como, tú nunca haces nada bien. Antes, tú probablemente responderías defendiéndote, listando cosas que tú hiciste bien o quedándote dolida visiblemente. Con el método de la roca gris, tu respuesta es, ajá, apenas eso, ajá, tono neutro, mirando para el lado, y después tú continúas haciendo lo que estabas haciendo, como si él no hubiese dicho nada importante. Situación 2. El narcisista intenta iniciar una discusión. Él dice algo provocativo para hacerte reaccionar. Antes, entrarías en la discusión, intentarías argumentar, tratarías de demostrar que está equivocado. Con el método de la roca gris, simplemente dices, ok, y no continúas. Si insiste, repites, ok. No hay discusión, porque una discusión requiere 2 participantes, y tú te has rehusado a participar. Se acabó. Situación 3. El narcisista finge amabilidad para extraer información. Aguas. De repente se muestra súper amable, preguntando sobre tu día, tus planes, tus sentimientos. Esto es una trampa para recolectar munición. Pura estrategia. Con el método de la roca gris respondes, todo normal, nada de particular, sin detalles, sin vulnerabilidad, sin material para que lo use después, cero carnita. Situación 4. El narcisista intenta hacerte sentir culpa. El clásico. Dice algo como, después de todo lo que he hecho por ti, así me tratas. Antes probablemente te sentirías culpable e intentarías compensar error.
Con el método de la roca gris dices, entiendo que te sientas así, y solo eso. No discutes, no estás de acuerdo, no te defiendes. Simplemente reconoces el sentimiento sin absorber la responsabilidad. Te resbala. Situación 5. El narcisista amenaza o escala la situación. Se pone loco. Empieza a gritar, a amenazar o a hacer escenas. Antes entrarías en pánico o gritarías de vuelta. Caos total. Con el método de la roca gris, permaneces en silencio. Si es posible, te retiras del ambiente con calma. Si no es posible, practicas la respiración consciente internamente mientras esperas a que se canse. Paciencia y prudencia. Carl Jung observó que la escalada sin reacción siempre termina. El narcisista no puede mantener la intensidad indefinidamente cuando no está recibiendo nada de vuelta. Es como gritarle a una pared. Eventualmente paras porque es exhaustivo e inútil. Así de simple. Ahora necesito alertarte sobre algunos errores comunes que la gente comete al practicar el método de la roca gris. Pon atención. Primer error. Aplicarlo solo cuando te acuerdas. No seas inconsistente. El método de la roca gris solo funciona si es consistente. Si lo aplicas un día y reaccionas al siguiente, estás enseñando al narcisista que necesita ser más persistente hasta que cedas. Lo estás entrenando para joderte. Segundo error. Explicar lo que estás haciendo. Jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia le digas al narcisista que estás usando el método de la roca gris o cualquier otra técnica. Esto le da información para contraatacar. Le das el manual de cómo vencerte. Tercer error. Demostrar satisfacción cuando funciona. Ni se te ocurra. Cuando veas al narcisista frustrado porque el método está funcionando, no sonrías. No demuestres victoria, eso es una reacción, y él la va a captar. Mantén la compostura. Cuarto error, desistir durante la escalada. No te rajes, la escalada es la parte más difícil, pero también es la prueba final. Si pasas por la escalada manteniendo el método, ganaste. Si cedes, vuelves a la estaca cero. Aguanta vara. Quinto error. Aplicarlo en situaciones de peligro físico. Cuidado. Si el narcisista representa peligro físico, el método de la roca gris no es suficiente. Necesitas ayuda profesional y posiblemente a las autoridades. Esta técnica es para manipulación psicológica, no para abuso físico. Prioriza tu seguridad. Carl Jung era muy claro sobre esto. La protección psicológica es fundamental, pero no sustituye la protección física cuando es necesaria. No te confundas. Ahora tienes todas las herramientas, los 5 pilares, el enfoque gradual, los ejemplos prácticos, los errores a evitar. Lo que separa a quien se libera de quien continúa preso no es el conocimiento, es la aplicación consistente. La práctica hace al maestro. Tienes opciones ahora que no tenías antes de ver este video. Puedes continuar reaccionando y alimentando el ciclo, o puedes convertirte en una roca gris. Tú decides. Una roca no es atacada porque no hay nada que atacar. Una roca no es manipulada porque no reacciona. Una roca simplemente existe, sólida, inmóvil, completamente indiferente al caos a su alrededor. Pura paz. Tú puedes ser esa roca. Y cuando te conviertas en esa roca, el narcisista en tu vida va a percibir algo terrible para él. Te has escapado de su control. Sin drama, sin confrontación, simplemente te has vuelto inaccesible. Se quedó sin juguetito. Y no hay nada, absolutamente nada que él pueda hacer al respecto. Carl Jung decía que la mayor victoria sobre la oscuridad no es luchar contra ella, es volverse luz. Y en este caso, volverse gris, una luz gris, neutra, inquebrantable, que ninguna sombra consigue consumir. Así de fuerte. Ahora quiero saber de ti. Cuéntame, ¿cuántos de los 5 pilares ya practicabas intuitivamente? Comenta el número del 1 al 5.
Te puedes sorprender al descubrir que muchas personas aquí están en la misma jornada que tú. Estamos juntos en esto. Y si conoces a alguien que necesita desesperadamente escuchar esto, envíale este video. Puedes estar salvando a alguien de años de sufrimiento con un simple mensaje. No te quedes callado. La próxima vez que estés delante de ese narcisista que roba tu energía, recuerda, no necesitas reaccionar, no necesitas defenderte, no necesitas probar nada. Relájate, solo necesitas ser gris, como una roca, y eso, paradójicamente, es la cosa más poderosa que puedes hacer. El poder del gris.